Capítulo 24. Yo te ofreceré un sacrificio voluntario y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno. Salmo 53, versículo 8. Al fin del año vino el Señor perfecto a Dabeiba y fue para todas un júbilo su llegada, pero especialmente para mí. He amado tanto siempre a mis superiores, y si además son sacerdotes o tienen cualquier dignidad eclesiástica, a este afecto, ya quizás yo lo he dicho, raya en la veneración, y en algo se me confunde con el amor que le tengo a Dios. Lo vi llegar como si Cristo en persona nos llegara, y era la primera vez que estaba en nuestras casas en completa amistad. Antes sí las había visitado, pero lleno de malas disposiciones y prejuicios, con lo cual yo no pude mostrarle el afecto y la veneración que le tenía. En esta vez sí me sentí con confianza para ello y pasé a recibirlo a la casa cural, porque como venía mojado y lleno de lodo, la vía de Pavarodoncito por donde él había viajado aquella ocasión es pésima. Le proporcioné cuantos medios de confortarlo pude y personalmente le lavé los pies, y no obstante mi dificultad física para ponerme en el suelo, haciendo así mucho esfuerzo, me senté en el suelo y lo lavé, llena de la dicha de poder hacerlo. Lo mismo hiciera hoy, si me fuera permitido, con todos los que Dios ha elegido para que fueran sus ministros, si me dejara llevar por lo que yo siento por ellos. Y acerca de esto de lavar los pies, yo debo consignar aquí una cosa incorrecta que establecí al principio de la congregación. Lo enseñé a las hermanas porque les enseñé que tuvieran un grande honor y una gracia especial al poder servir a los sacerdotes y que lo hicieran con el mismo espíritu con que hubieran hecho esto atendiendo a nuestro Señor en los días de su vida mortal. Además, les indiqué que mientras los oficios que desempeñaran con ellos fueran más humildes y bajos, más mérito tendrían. Desde el principio de la misión me encargué de prodigar estos servicios a los padres, gozando lo indecible en ellos y con el espíritu de fe más grande, y así yo lavaba los pies del señor cura y reverendo padre duque y de todos los que iban, y llegaron así los padres carmelitas. Lo mismo yo seguí practicando pero algunos de los padres, cuando yo quería practicarlo, no lo permitían. Entonces yo me ponía a sus pies para estar lista, y mientras ellos se lavaban, yo les pasaba el jabón, la toalla, les cambiaba el agua, etc. La mayor parte de los padres consentían en dejarse prestar estos servicios, y aún otros en cómo hacerles la corona, porque en aquella región no había un barbero, no había hombres que pudieran prestarles dichos servicios. Así que con qué gusto y fervor yo hacía estas cosas, y Dios lo sabe. Si el sacerdote nos da la vida del alma, si es o debe ser la persona más íntima de Dios en la tierra, o si es tan íntimo como la Santa Eucaristía, entonces ¿qué otra cosa debe hacer una pobre y miserable mujer sino postrarse a sus pies y servirles con amor y fervor? Estas eran mis reflexiones, y las hermanas cada vez se iban empapando más en estas ideas, a mi ejemplo, porque querían prestar los mismos servicios a los sacerdotes. Naturalmente que yo veía con gusto y les permitía que satisfacieran ese deseo, de modo que siempre que yo no estaba presente o no podía hacerlo, las hermanas lo hacían con una mayor corrección y seguramente que con muy buen espíritu. Digo esto para principiar a referir que esto fue lo que yo me implanté en una costumbre incorrecta, porque así me lo hizo ver después la práctica, así que precisamente en los días fuertes de la última y encarnizada guerra de los carmelitas, yo pude notarlo, como se verá más adelante. Yo debo confesar que aunque tan limpia y mística fue mi intención, fue tonto mi proceder, porque yo olvidé que los sacerdotes, aunque sea por su excelso ministerio, que pueden ser considerados como semidioses, estos no dejan de ser hombres, y que mis hijas son, aunque sean religiosas y buenas mujeres, de la misma masa de todas las hijas de Eva, y así me lo hizo notar mi madre, la hermana María del Sagrado Corazón, más tarde, diciéndome que a ella jamás le había parecido prudente, pero eso no me lo había advertido, respetando el espíritu con que yo lo hacía. Esta santa y prudente mujer, que fue primero mi madre y después mi hija, puesto que profesó en la congregación al cumplir 72 años, me libró siempre de 1000 peligros y guardó tal prudencia que me daba cuenta de los motivos con que ella podría tener. Invité al señor prefecto para que nos diera unos ejercicios en la casita de Río Verde, elegida al efecto por haber allí más soledad y manera de estar recogidas, así que accedió con mucho gusto y de contado, y así se trasladó de Frontino a Río Verde, en donde nos habíamos recogido casi todas las hermanas. Nos dio los santos ejercicios con mucha unción y nada yo le noté de contrario. Aproveché esta ocasión para que en el confesionario le dijera algunas dudas que se me ocurrían acerca de si las excursiones debían o no subsistir.
Y aproveché consultarle a él porque supe que antes de presentarse a la prefectura, cuando apenas acababa de llegar de España, dijo en Sonsón que era necesario hacerle ver a la madre Laura que esas excursiones no debían ser y que debían ser suprimidas por la congregación, y como por mi parte también me daban que pensar y sufrir, pues jamás salían las hermanas a una de esas difíciles excursiones sin que mi alma quedara oprimida de pena, ya fuera por los peligros físicos o por los morales o por ambos a la vez. Yo le consulté pues al señor prefecto con un ánimo de que él me ordenara suprimirlas y obedecerle puntualmente. Comencé por decirle que conocía la expresión de él en Sonsón y que por eso yo le iba a exponer que sufría mucho con las excursiones y que ellas no habían entrado en el plan primitivo de la obra, sino que poco a poco Dios las había ido autorizando según mi modo de ver, y que por eso yo no me había atrevido a hacer ningún tipo de cambio o a hacer ningún tipo de mención sobre este tema. No me atreví tampoco a dejarlas, pero si la iglesia de hecho no las aceptaba y el superior eclesiástico era él y quería quitarlas, entonces yo quedaría muy tranquila. Me preguntó entonces por qué las había puesto y le contesté que las ocasiones de enfermos son los montones sin bautizar. Yo me había puesto en la necesidad de acceder con las hermanas en ir a buscarlos, y después de los muchos prodigios que Dios había hecho en ellas y por ellas, me había dado así la convicción de que Dios las quería y no me había atrevido ya a quitarlas por temor de no seguir la voluntad de Dios. Entonces me dijo, verdaderamente, a mí sí me parecen muy extrañas y peligrosas, pero yo no seré quien las quite. Esperemos a ver cómo se va poniendo la voluntad de Dios. Y con esto yo quedé tranquila y vi que estaba muy conforme con mi modo de pensar al respecto. Todo parecía denunciar armonía por el presente y para el futuro, pero como el mal se forjaba en Frontino, esto lo vi siempre, que el señor prefecto estaba así, sin los sacerdotes, y en esta ocasión, estando en los santos ejercicios, llegó de Medellín un telegrama de Carmelita, mi hermana, en el que me decía que 2 jóvenes escogidos querían ir a la prefectura a ayudar en las misiones, y le mostré el telegrama y con mucho gusto me dijo, magnífico, esos jóvenes los llevo a Frontino y allí se les da una formacioncita para que vayan al Golfo, y allí necesitamos mucho quien nos ayude. Aquellos santos ejercicios, como se necesitaba la ayuda, inmediatamente se buscó un modo de escribir y se le dirigió a Carmelita un telegrama con su firma en el cual se dice, envíamelos a Frontino y dale los gastos de mi cuenta. Está enviado el telegrama, así que se quedó esto haciendo planes con los nuevos ayudantes que de hecho se tendrían en el Golfo. Aquellos santos ejercicios parecían haber unido los corazones y dado al señor prefecto la clave del espíritu de la congregación, y todas nos quedamos felicísimas y llenas de los mejores propósitos, sobre todo de aprovechar el favor de Dios y que Dios nos hacía poniendo al señor prefecto en tan buenas condiciones. Eso, a pesar de ello, era un terrible engaño. Volvimos a Dabeiba y el señor prefecto a Frontino y encontramos al reverendo padre Alfredo en peores condiciones, si es que cabe decirlo que lo habíamos dejado. Y es de suponerse que el señor prefecto también encontró en Frontino a los padres, pero no muy contentos con la fineza que había usado con nosotras, porque se le notó un poco de cambio, así que permaneció poco en Frontino y se encaminó a Urama. Mientras tanto, los pobres jóvenes llamados por él llegaron después de desprenderse de sus familias y de hacer muchos sacrificios llenos de fervor a Frontino, así que pobres vocaciones tronchadas tan sin mérito y por puras pasiones. Se presentaron a la casa de los padres diciendo que el señor Arteaga los había llamado y que les ordenaba estar allí hasta que él lo dispusiera, y hasta que dispusiera de hecho cualquier otra cosa. Los padres, sin darle siquiera posada, les preguntaron si ellos eran los frailes de la madre Laura, y aunque ellos aseguraron que eran llamados por el prefecto y no por la madre Laura, no recibieron más respuesta que la de los frailes de la madre Laura, en la cual era no los recibimos. Estos pobres jóvenes no tuvieron fuera del trato desconfiado y poco cortés de los sacerdotes, y más atenciones no tuvieron que dejarlos descansar un poquito para que emprendieran así su viaje de regreso. Ellos dijeron que se iban a Urama a verse con el señor prefecto. Los sacerdotes se oponían, pero ellos insistían, y quizás con ellos mismos escribieron los sacerdotes al prefecto diciéndole que entendiera que esos muchachos eran una trama en que lo estaba envolviendo la madre Laura, y de quien tanto se estaba él fiando, y que solo
cuando contra su voluntad la tal madre le metiera una fundación de hombres, él despertaría, y así le decían, y él, ante aquella como imposición de los sacerdotes, no fue capaz de sostenerles, que si había llamado a esos jóvenes, entonces los recibió como a seres sospechosos, y los despidió. Y entre tanto que este reverendo, el padre Alfredo, se desfogaba contra las hermanas en Dabeiba, diciéndoles que tenía ya la trama de la madre Laura cogida, y que había así de cobrarlo todo, en fin que no hubo modo de convencerlos de la verdad de la cosa respecto a esas pobres jóvenes, los cuales, decepcionados y afligidos después de perder su colocación, volvieron a Medellín. Tampoco hubo un resorte que el padre Alfredo no moviera para poderme hacer sentir que cobraba lo que se le estaba haciendo a través del prefecto. Y también lo que le estábamos haciendo al prefecto. Así que volvió a resistirse a confesar a las hermanas diciéndoles que ellas no servían y que guardaran a los frailes de la madre Laura y 1000 cosas más. Así que dejó de atender a los sacramentos de los indígenas y se desfogó con ellos. En fin, los tales frailes perjudicaron las almas y casi arruinaron la casa, y eso es que no existían sino en la mente de los padres, y que el diablo solo pudo fomentarles esa idea porque nada había entonces de verdad en el asunto. Con frecuencia yo he observado que el demonio como que persiste en las obras que Dios quiere pedir y hace por lo que sea para remendarlas o estorbarlas cuando se asomen. Los padres continuaron en las hostilidades y sin dejar de hablarme y de suponer que estábamos trabajando en una fundación de hombres por encima de la voluntad del señor prefecto, hasta que un día sería Dios mismo quien me inspiró una respuesta oportuna o graciosa, eso no lo sé. Había buscado yo un nuevo pajecito para manejar a los animales cuando llegó el reverendo padre Severino, y viendo al muchacho de hito en hito me dijo, ¿y este quién es? Y yo le contesté, este se llama Fray Séptimo, padre. ¿Cómo? ¿Así? Me replicó, pues padre, como vuestras reverencias que se le ha metido, que todo paje que yo busco es un fraile que voy a formar, y como con este se complementan 7 pajes que consecutivamente sí que han entrado a servir, pues por eso se llama Fray Séptimo. Esto le puso al padre coloradito de pena y se salió, así que nunca más volvieron a hacernos sufrir con el asunto que había venido a hacer. Era ya casi esto insoportable, y algo sí hizo el diablo con la cosa porque perjudicó almas, y todo en este mundo se estrella contra las almas, así que qué dolor. En este viaje del señor prefecto a Dabeiba, me habló de la que ya las hermanas habían conseguido en Turbó, respecto a la atracción y conquista de la voluntad de los cunaas o los caribes. Y con mucho contento me dijo que ya podíamos fundarles un sitio de trabajo apostólico en un sitio de la costa de Panamá, que estaba perteneciente a la prefectura y que de allí podíamos ir extendiéndolo el radio de la acción en aquella ambición de la raza. Para el efecto de la nueva fundación yo le prometí a las hermanas que debían de irse con él en enero, y si no recuerdo mal era de 1922, y cuán agradecida de Dios yo comencé a trabajar para preparar todo lo de esta casita en Unguía. Así se llamaba ese sitio que el señor prefecto había designado, y Dios lo sabe. Veía por otra parte cumpliéndose la promesa que Dios me había hecho en Puerto César, según he dicho, de abrirnos camino a esa raza a pesar del rechazo de los de Caimán. Convivimos en que el señor prefecto llevaría así a la hermana María de la Santa Cruz y María de los Santos Ángeles y María Santa Teresa, porque él ya me había insinuado varias veces el envío de la hermana María del Niño al Golfo, pero esta vez, como ya ella era superiora en Río Verde, no hizo la propuesta. El señor prefecto y el padre Alfredo saldrían adelante con el fin de dar unos ejercicios en Pavarandocito, y allí las hermanas alcanzarían al señor prefecto para seguir al Golfo y al padre Alfredo, así que el padre Alfredo volvería a Dabeiba. Quisimos pues que antes de irse los padres hicieran la ceremonia de nueva fundación, y para el caso le hablé al señor prefecto. Él me dijo que hablara con el padre Alfredo y que como párroco eso le correspondía, y eso dijo, pero no lo hacía ni lo consentía. En que nadie lo hiciera, lo hacía. Así que hablé con este señor prefecto y su respuesta fue, ¿y qué le vamos a hacer? Yo no lo obligo porque eso es amargarles más la situación a las hermanas que aquí quedan, porque yo estoy seguro de que a ellas se les va a cobrar. Así que tuvimos que conformarnos con que salieran las hermanas sin la ceremonia, no obstante que era una fundación tan importante, y todavía pude juzgar esto como una prudencia del señor prefecto, y de ningún modo pude yo creer, como algunas hermanas que lo sospechaban, que estaba él de acuerdo para negarnos ese servicio.
Jamás para estas cosas de la prefectura, por cuenta del señor prefecto, yo hablé de gastos como es lo natural y lo corriente, que quien así pide el servicio paga los gastos. Tampoco él tuvo la generosidad de ofrecerme nada, y ni siquiera para acallar la conciencia. Cuando me veía yo en algún apuro que ya fuera pecuniario, y sin embargo necesario confesar que el señor prefecto era así muy generoso y dadivoso con todo el mundo, excepto con las misioneras de que estaban a su servicio, y que no escatimaban gastos por atenderlo a él y a cuanto se relacionaba con su persona y oficio, varias veces me llamó la atención sobre esto la hermana Ecónoma, haciéndome observar ciertos despilfarres que él hacía, mientras que a nosotras se nos estrechaba para poderle servir. Pues tampoco para este largo viaje de las hermanas al Golfo se le ocurrió a este señor Arteaga darnos siquiera un cuartillo, ni una bestia, ni nada absolutamente. Callar y trabajar, hijas de mi alma, yo les decía, porque algún día estos padres, abrumados por nuestra generosidad, van a ver claro. Pobre de mí. Oh, lejos estaba de mi entendimiento el conocimiento de que no se ablanda la roca con delicadezas, ni se calma la tempestad con una gota de almíbar. Ellos sistemáticamente no nos querían, y todo era inútil, porque habíamos podido hacer milagros como los de Jesucristo en Judea, y los habrían atribuido al odio o a la mala voluntad, sino a las influencias del mismo diablo o a todo junto. Sentenciado pues estaba Jesús en el corazón de los judíos cuando resucitó a Lázaro, y el milagro, lejos de cambiar los corazones, les envenenó y les obligó a apresurar los acontecimientos, pues del mismo modo nuestra generosidad y esfuerzos y sacrificios enconaban más y más a nuestros enemigos, que solo nos toleraban, perdonándonos que existiéramos por lo mucho que nos necesitaban, como muy claro me lo dijo el señor prefecto muchas veces. Salieron pues nuestros viajeros y nos faltaron ni provisiones ni siquiera lágrimas. Todo esto no nos faltó cuando los vimos partir, y de todo les brindamos con generoso corazón. Ya comenzaba yo a ver cómo las manifestaciones del Golfo tenían su señal especial de falacia. Pero siempre esperaba que por encima de la falacia, Dios nos daría tiempo de trabajar al lado de los padres para no abandonar a esos pobres salvajes ya en camino de acentuarse bien en sus creencias. Y cuando empezaban a olvidar sus antiguas supersticiones, así para darle al alma toda al Dios verdadero que acababan de conocer, yo misma en mi anhelo me engañaba respecto a las intenciones de los sacerdotes y engañaba a las hermanas, y si bien a algunas solo lograba calmarlas. Era pues que el engaño del señor prefecto era tan notorio que solo podía no verlo quien, como yo, estuviera interesada en engañarse. No me arrepiento, sin embargo, porque mientras tanto quizás muchas de esas almas se lograron y se hubieran perdido si yo no me dejo engañar y alzo banderas antes de llegar las cosas a los extremos. Por aquel tiempo el padre Germán Montoya me indicó que no convenía dejar más tiempo la congregación expuesta a las artimañas de los carmelitas, que debía de pasar en sacarla de la prefectura de Urabá. Y por no seguirme propio permanecer ni tampoco asumir la responsabilidad, yo tampoco consulté con el señor Crespo y después con el señor Toro. Ambos me contestaron que aguardáramos aún un poco. Me tranquilicé sobre todo porque al señor Toro le dolían esas almas de Occidente con todo su corazón, y sostenía mi constancia con un celo especial, y él jamás encuentra un obstáculo que no deba salvarse o soportarse para no perjudicar las almas. Ese es un celo hermoso. Pero entonces pues me resolví a continuar haciendo que no entendía, y acabando de llenar el deber de ir hasta donde fuera posible, antes de perjudicar a las almas que tanto nos han costado y por las cuales tanto suspira Jesús. El reverendo padre Alfredo, después de ayudar al señor prefecto en Pavarandosito, volvió enfermo, y desde luego que previno en la casa de que nada necesitaba y que le dieran su alimentación como si estuviera alentado. Su carácter era el mismo, pero parecía que disimulaba menos ya, así que su intención de mostrarse hostil ya no era disimulada. Un día yo lo vi tan cadavérico que creí que era mi deber ofrecerle algo, pero me dijo que estaba perfectamente bien. Al día siguiente comenzó la Santa Misa en condiciones que previne yo a las hermanas para que a la primera oportunidad llamaran, sin que él lo notara, al primer hombre que entrara a la iglesia para que se colocara cerca del altar, con el fin de que si este hombre caía, hubiera quien le recogiera. Tal como yo lo pensé, así sucedió.
Cuando éste ya iba a la congregación para hacer la consagración, se cayó con un terrible vértigo. El Señor, a quien habíamos colocado exprofeso cerca del altar, lo recibió, pudo arrimarlo a una silla mientras que se repuso de modo de poder continuar la Santa Misa. Y tan luego como pasó esto, yo me fui a suplicarle del modo más encarnecido que se dejara cuidar un poco y que consintiera en ocupar una pieza en la casa de las hermanas, para así poderlo atender bien. Todo fue inútil porque él dijo, no tengo nada y no las necesito, y esa fue toda su respuesta. Varios hombres lo llevaron a su casa y mandé un pajecito a llevarle algo, pero no quiso recibirlo. Pasado un rato me presenté personalmente a verlo y me recibió con alguna atención, pero al poco tiempo me dijo, váyase, y usted no vuelva, ni tampoco ninguna de sus hermanas. Yo le obedecí. Salí triste de ver que fuera a morirse solo, estando nosotros tan cerca, y teniendo así tanto gusto en atenderlo. Al día siguiente ya no pudo ir a la iglesia, y entonces llamé a 2 hombres, y me presenté con la confianza que se llega a la casa del amigo más atento. Le abrí la puerta del cuarto y le dije sin preámbulos, sacerdote, venimos a llevarte para nuestra casa. Ya sé que tú no irás por bien, pero estos señores te van a llevar en brazos, porque nosotros no podemos consentir en que tú mueras solo. Nuestras atenciones para nada te comprometen. Tu reverencia puede enseguida hacer lo que le plazca, porque nosotros no tenemos más interés que el deber de salvarte la vida, porque eres un sacerdote. Así que a nada quedas comprometido, ni siquiera a desistir de tu intento, ni tampoco a agradecerme, ni a nada. Al decir esto, les hice señas a los hombres que lo cogieran y que salieran con él. Él me miró con cierta risa y no contestó palabra a cuanto yo le dije y se dejó alzar. Ya en el locutorio de nuestra casa se le había arreglado una cama y cuanto podía necesitar. Así que comencé en una propia hora a medicinarlo y a defenderlo con remedios de una perniciosa terrible que apenas desarrollaba. Así que en los primeros días y noches yo pasé sin cesar al pie de su cama, pero él ni siquiera podía darse cuenta porque yo lo manejaba como un niño, porque la fiebre lo redujo a un estado de decaimiento y debilidad tal que inspiraba lástima, y pude desplegar con él hasta cierta ternura. Cuando ese enfermo se dio cuenta de sí mismo y que estaba muy debilito y que aún su mirada era como la de una tortolita, estaba cambiado, y comprendió el espíritu con que yo lo atendí y cómo le debía la vida a mis atenciones, según habían sido de preciosas en tan dura enfermedad. Y vio que las medicinas inspiradas por Dios a mí le habían dado la vida de nuevo y se le notaba un agradecimiento que me hacía impresión muy honda en aquel carácter de hierro, y contribuían así a hacerme bendecir a mi Dios, que sabe incluso ablandar las rocas y tomar a los lobos, tornándolos en corderos. Así que llegó a ponerse fuerte el padre, y le arreglé el viaje a Frontino para que acabara de reponerse. Al salir, él me hizo las mayores protestas de agradecimiento eterno, y pasó por el noviciado, y al confesar a algunas hermanas a quienes antes él desanimaba para que no continuaran en la congregación, les animó, hablándoles de cómo yo me había portado con él, que tantos males él me había hecho. Pues bien se comprende aquí que el padre Alfredo, al hacerme ese mal, tenía la conciencia de lo que hacía y que lo hacía sin justicia. Pero ¿de qué cosas no somos capaces? Pues se equivoca cualquiera que crea que el padre Alfredo fuera siempre agradecido. 15 días después de estar en Frontino, de nuevo emprendió la tarea de hacerme todo el mal que podía. Mientras que en Dabeiba pasaban estas cosas, las hermanas llegaron a Puerto César, y después de hacer así un viaje a Quibdó, en donde debían de posesionarse de una escuela que la Intendencia de Chocó les asignaría para poder sostenerse entre los cunás de la costa de Ungía, ese viaje lo hicieron con el mismo señor prefecto y se fueron a la nueva fundación, al otro lado de la costa, propiamente en la tierra del Istmo. Pero antes es conveniente decir algo
acerca de este viaje al Chocó. Apenas se concibe que todo conspire tanto contra las almas, hasta las leyes que se han hecho para favorecerlas. Sencillamente para tomar posesión de una escuela de miserable sueldo, han tenido las hermanas que hacer un viaje de más de 20 días, con un gasto considerable, y sin más objeto que ir a dejar constancia en un papel de que se comprometía a una hermana a cumplir su deber de maestra en un día. Se le hace ir por un clima deletéreo, en un estrechísimo buque, por largos días, y todo por cumplir una ley o precepto de instrucción pública que se dio para hacer el bien. Dios mío, y cuando las hermanas fueron a su destino, ya estaban debilitadas y con el germen del paludismo que les impedía desplegar las actividades de una misión que ésas requiere. Así que no ven lo que tal exigen así, que eso es quebrar el mismo vaso que se requiera utilizar. Pero era preciso cumplir, y como delante de Dios el amor y el sacrificio misionan mejor que la enseñanza, ellas hicieron muy contentas el viaje, y ya con paludismo entraron a un día, atravesando pantanos y caños llenos de infecciones. Allí las alojó el señor prefecto en un rancho colocado en un caserío de negros, que era húmedo y malo, pero al fin que estaban entre los cunás. Para sus viviendas distaban mucho de aquel sitio. Y en esta ocasión el señor prefecto no solo se mostró complaciente y bueno, sino que hizo prodigios de abnegación que asombran. Él les acompañó los primeros días y quiso hacer con ellas la primera excursión a la casa de los Caribes, pasando así un hermoso lago, en el cual él mostró su destreza en el manejo del remo y el canalete. Fueron muy bien recibidos por los indígenas, quienes desde el primer momento ya mostraron una grande confianza a las hermanas, aunque no dejaban de tener algún recelo del señor prefecto, cosa que no extraña ni tampoco es nueva. Sin embargo, al despedirse, los Caribes, jefes de la tribu, tuvieron la fineza de prevenirle que le daban el permiso para ir algunas veces a hacerles misa a las hermanas. Y no quiere decir esto, padre, que ellos se cuidaran mucho de la misa, ni que supieran qué era, ni tampoco que las hermanas la necesitaban, sino que de antemano las hermanas les habían hablado del motivo que tenían para querer a los sacerdotes con estas palabras: es que los sacerdotes sirven para hacer una misa que nos gusta mucho. De ese modo, los jefes comprendían que tenían que darles la licencia para que las hermanas estuvieran muy complacidas. Y desde entonces, además, comenzó el señor prefecto a mostrarles que él podía interesarse ante el gobierno por la defensa de sus tierras, y con esto acabó de ganarlos. Quedaron pues las hermanas allí como en el paraíso, y no obstante que el clima era malo, ardiente y húmedo, un rancherío sucio y pestilente, una casa mala, pequeña, húmeda, incómoda y llena de miserias y de sabandijas. Pero se hallaban entre los ansiados caribes y eran bien recibidas por ellos, así que ¿qué más querían? Ellas habían ido bajo la convicción de que debían ocultarle a los indígenas su intención de enseñarles, para justificar su presencia allí y no infundirles ningún tipo de sospechas de que querían enseñarles. Tomaron la esquela de negros en un día, de modo que no les quedaba a los caribes el modo de pensar que las hermanas hubieran de enseñarles o hubieran ido allí a enseñarles algo, y además les dijeron que ellas los querían sin ningún interés de enseñar nada. Lo que ellos no quisieran aprender, allí contarían siempre así en la casa con ellas. Si no querían aprender, que no aprendieran, y lo que quisieran aprender lo aprenderían. Para pasear y para oír tocar y para cantar, para eso sí estaban las hermanas en la casa. Con esto ellos quedaron muy complacidos y comenzaron a sacar a sus familias para visitar a las hermanas. Y eso es digno de mencionar, porque en toda la región del Golfo nadie conoce a una mujer cuná o caribe, porque las ocultan con sumo escrúpulo.
es necesario entrarse muy adentro de las tierras para conocer algunas mujeres. Y sin embargo, las hermanas, desde los primeros días, les confiaron a sus mujeres como si fueran sus propias madres. Era ordinario el caso de llegar un indio con su mujer y con sus hijas y decirle a las hermanas: mira, hermana, mi mujer aquí 15 días con mis hijas. Yo camino para pescar lejos. Cuando no hay hermana, tiene que pescar cerquita, porque ¿cómo deja mujer? Pero con hermanas ya deja bien y camina lejos. En esto, solamente conocían las hermanas cómo estos pobres indígenas comprendieron muy pronto lo que las religiosas eran, porque sin este conocimiento no había por qué tuvieran esa confianza. Las hermanas pues tuvieron la feliz idea de colocar a la entrada de la casa una imagen o escultura de la Santísima Virgen María, y ese fue el lazo en el cual cayeron los felices visitantes de la casa. Tan luego como llegaban, se asustaban de ver la estatua, y comenzaban con el interrogatorio que daba oportunidad para enseñar toda la religión. ¿Y quién es esta? ¿Está viva? ¿Será casada? ¿Dónde vive? ¿Por qué tenéis aquí a esta? Etcétera, etcétera. Bueno, pues total que cada respuesta de las hermanas les iba pareciendo más interesante, y que allí pasara gran parte de la visita era la causa de las preguntas. Las hermanas por su parte estaban felices y alargaban las respuestas provocando más preguntas. Los indios que las oían hoy, por ejemplo, llevaban la noticia de la tal señora a sus casas y a sus conocidos. Estos se venían a hacer las mismas preguntas y entusiasmados querían siempre que se les refirieran nuevas cosas. Ahí recibieron la enseñanza de todos los dogmas cristianos y católicos. Allí los sacramentos y su necesidad y sus efectos, etc. De modo que allí acabaron por pedir el santo bautismo. Aquel trabajo era una verdadera maravilla. Las mujeres que se bautizaban, todas invariablemente, querían llamarse con el nombre de las hermanas. Casi en todas las familias quedaron una hermana Santísimo, una hermana Santos Ángeles, de cuyos nombres no pudieron ni siquiera hacerlas desistir. Entretanto, también en Turbo se hacía la labor con los caribes del río Caimán, y aún con los mismos de Ungía, que salían a vender sus productos, primeras comuniones, bautismos y varios niños educándose con las hermanas en el mismo Turbo, pero ya no tenían temor a la vida, porque ahora tenían la vida entre civilizados y no les tenían miedo. Y era entonces nuestro consuelo porque presagiaba una expansión espacial, pero también especial de la misión por toda la región de los Caribes. Así que varios indígenas de las tierras panameñas vinieron a la novedad de conocer aquellos fenómenos de mujeres que no se casaban y que se consagraban al servicio de su raza en la calidad de madres. Todos me escribían a Dabeiba para que les diera también a ellas hermanas cariñositas, y a ellos también, y era su manera de decirlo. De estos, uno viniendo así que las hermanas le ponían flores hacia la estatua de la Virgen y preguntaron el porqué de tan extraña costumbre, porque eso era extraño para ellos. Las hermanas pues les contestaron que porque cuando ellas le ponían flores a la Virgen que estaba en el cielo, ella se ponía muy contenta y se reía de alegría. Al indígena seguramente esto le impresionaba especialmente, porque a pocos días después de su regreso a su tierra, un indígena se apareció con una canoa que había navegado muchos días en aquel peligroso mar y llevaba una gran maceta de flores, diciendo que las enviaba desde su tierra a esta indígena para que la señora de las hermanas se riera. Excusado entonces es decir, cómo recibirían las hermanas ese gaje, ese valioso obsequio, en el que naturalmente conocieron o vieron un presagio de la conversión, y no solo del indígena, sino de toda su familia, porque la Santísima Virgen
jamás entra en los corazones sin llenarlos de fe y de amor. Todas estas amables noticias, juntamente con las cartas de los indígenas, me llegaban a Dabeiba. Con la mayor alegría se las comunicaba a los padres, y solo veía en sus semblantes una desconfianza profunda de aquello que fuera la verdad, o una sonrisa irónica, o un silencio indolente. Y sin embargo yo no sospeché jamás que se tratara de nada que fuera contra la fundación de Ungía, y ni mucho menos contra la acción de las hermanas en los Caribes. Pobre de mí, porque siempre me cogen las tramas de los hombres desprevenida. Y por fortuna, como Dios me asiste siempre con providencia tan especial y misericordiosa, yo no necesito mucho de las prevenciones, y mucho más me inquietaría eso de anticipar los juicios desfavorables. Toda la vida yo le he temido a eso. Solo me abstenía ya de dejarles conocer a los sacerdotes las noticias que me llegaban. Es necesario advertir que siempre que yo iba a referirles algo, les dejaba comprender que atribuía todo a la acción de los padres y que jamás los nombré, ni comenté el trabajo de las hermanas, y sin embargo yo no detuve el torrente desbordado. Todo ese año el señor prefecto guardó silencio conmigo, hasta el punto de no contestarme las cosas precisas que le preguntaba. Cualquier día, inquieta pues con una pregunta urgente que ya le había hecho, y de la cual yo no había tenido respuesta, le pregunté al reverendo padre Severino, que es el proprefecto, cuál sería la causa para el silencio del reverendo padre prefecto, a lo que solo me contestó que lo regañara. Cuando él me dijo esto, yo comprendí que él entendía perfectamente entonces la causa de aquel silencio, y que quería salir de mí con cualquier palabra que lo evadiese de decir la verdad, así que yo me resigné a esperar. Ya en noviembre recibí, pues digámoslo así, si mal no lo recuerdo, una carta en la que se me decía que había resuelto levantar la casa de Ungía porque el gobierno no pagaba los sueldos. Las hermanas estaban entristecidas, así que también me escribieron. Y tan luego como habían terminado los exámenes, se les había aparecido el señor prefecto para levantarles la casa diciéndoles que era porque no había local para la escuela. Me referían la pena de los pobres caribes de un modo conmovedor y me decían que esperaban en Puerto César a ver si ahí salían algunos indígenas y que el señor prefecto salía para Bogotá con 3 de los jefes que iban a asuntos de litigios de tierras usurpadas. 1 o 2 meses después recibí un telegrama del señor Arteaga de Bogotá pidiéndome las constituciones porque el señor Muncio quería examinarlas. Así que estaba entonces convaleciente de una enfermedad adquirida en mi segundo viaje a Uré, y del cual yo no he hablado, aunque su puesto cronológico debe de estar en este año al que me refiero, y eso es por no suspender los hechos tan intrincados y difíciles de nuestras relaciones con los padres y las dificultades que al fin motivaron nuestra salida de la prefectura. Aunque convaleciente, como ya lo he dicho, tuve que emprender algunos arreglitos y algunas correcciones que yo debía de hacerles a las constituciones para enviarlas. Solo Dios sabe cómo lo hice al lado de la hermana María del Sagrado Corazón, porque ya en vísperas de muerte, por decirlo así, y como por una reparación que se le estaba haciendo a la casa, tuvimos que reducirnos a un solo cuartico, las 2 enfermas. Yo trabajaba casi a oscuras, y procurando no causar molestias a la pobre enferma, pero con la esperanza de que aquel estudio le diera margen a algo conveniente para la congregación. Las mandé, a pesar de todas las dificultades, muy oportunamente. Pocos días después me comunicó el señor prefecto en una atenta carta que entre el señor nuncio y él le habían hecho algunas anotaciones a dichas constituciones y que se las habían comunicado al señor Crespo, nuestro obispo fundador. Inmediatamente me comuniqué con él para que tan pronto como recibiera las tales anotaciones me las mandara para hacer las reformas del caso. Pero me contestó que él nada había recibido.
Entonces se las reclamé al señor prefecto, que aún estaba en Bogotá, y me contestó que no me inquietara, que eran cosas insubstanciales y que convenía arreglar solo para evitar dificultades en el porvenir de la congregación, y que después las conocería. Varias veces me comuniqué con el señor Crespo acerca del punto, porque él estaba en un tanto inquieto con esto de no llegarle las anunciadas anotaciones, y entre tanto el señor prefecto anunció el regreso a Bogotá, y de Bogotá se iba hacia Puerto César. Al salir de Bogotá me anunció que venía con 3 de las niñas del reverendo padre Campoamor, es decir, del de las de sus favorecidas, para que de algo nos sirvieran hacia los padres y a nosotras en el Golfo, porque había resuelto traerlas porque le habían conmovido con su deseo y su llanto, pero que iban a ponerlas para que de algo sirviera en el Golfo. Por supuesto que esto ya comenzó a hacerme sospechar algo, y lo primero que yo pensé fue en disminuir a las hermanas del Golfo, pues con estas 3 niñas se completaba el número de 7 mujeres en Puerto César, sin más oficio que ver por la alimentación de los padres y 3 pajes. Tan pronto como el señor prefecto llegó a Cartagena, en donde tuvo alguna demora, le comuniqué o pregunté si aprobaba la idea de hacer venir a las hermanas María de la Santa Cruz y María de Santa Cita, y que tan luego como él las necesitara, se les volvería por promesa, y que no creía fácilmente, porque se trataba de un viaje de 15 días, y además muy peligroso. Me contestó que él estaba muy conforme con mi deseo de que las trajera, y las 2 hermanas por fortuna tuvieron un viaje feliz, por haber pasado la trocha de Parandocito en el verano. Así que llegó el señor prefecto a Puerto César con las 3 niñas, y sin hacer siquiera una reminiscencia del proyecto de que fueran para la 3ª categoría de nuestra congregación, se las entregó así a la hermana María del Santísimo, diciéndole: «Estas niñas vienen para servirnos de algo». Al ver la hermana que estas niñas no atendían a sus indicaciones y que más bien se hacían servir que prestar ellas el más mínimo servicio, le preguntó al señor prefecto cómo debía de manejarlas, a lo que éste le contestó que las dejara. Ellas por su parte decían sin ambajes que ellas habían venido para carmelitas y que pronto les pondrían el hábito. Todo me lo escribían las hermanas, y en cada carta las cosas iban siendo más y más alarmantes, pues se veía que lentamente iban siendo suplantadas las misioneras, y que en su propia casa iban perdiendo los derechos hasta sentirse cohibidas. Les escribí que mansamente se dejaran suplantar como si nada entendieran, para que cuando se diera el paso conveniente para la independencia de la vida, estuviéramos llenas de razones, y que no tuviera entonces el señor prefecto nada en que apoyarse para decirnos intolerantes. En fin, que le ofrecieran a Dios por estas almas del Golfo las dificultades que tuviesen que soportar, y a ellas, por la misericordia de Dios, no les faltó el valor ni tampoco el ánimo para obedecer tan difícil precepto, al punto de que cuando salieron fueron muy sentidas por esas niñas, porque ellas declaraban que nada tenían que sentir de las misioneras. Esto es un verdadero favor de Dios, si se tiene en la cuenta que esas niñas no eran de educación ni mediana y que pertenecían a una clase social difícil y que estaban apoyadas incondicionalmente por los padres y por el señor prefecto, ocupando además un puesto para el cual no tenían costumbre, que naturalmente las hacía difíciles de carácter, y gracias a Dios por asistencia tan especial. El señor Crespo, que no había recibido las tales anotaciones, se mostraba sospechoso de que algo se nos aguardaba en Bogotá y me comunicó que, debido a las anotaciones que no le llegaban, él debía partir para Bogotá, y sin embargo mi salud no lo permitía. Entonces yo también debía ir a Bogotá. Tuve pues que demorarme para ir unos meses. Y entre tanto la hermana María del Sagrado Corazón se fue agravando en su terrible y durísima enfermedad, y llegó un momento en que las hermanas tenían ya el temor, o de hecho hasta la duda, de cuál iba a morir primero, si ella o yo. Y sin embargo,
De esto, la hermana me decía con esa seguridad de quien ya sabe muy bien la cosa: su reverencia se va a curar porque no morirá todavía, pero yo sí moriré. Y tan luego como yo me muera, se le va a disminuir este tumor a usted. Esa fue una verdadera profecía, y eso en lo referente al tumor, porque sí que disminuyó considerablemente. Y sin embargo, Dios me tenía reservada una pena, pero no era tanto para mí cuanto para las pobres hermanas en lo que se trataba de salud. El 10 de febrero de 1923, murió la hermana del Sagrado Corazón, después de vivir sin pasar por alimentos, ni siquiera por agua, ni siquiera la saliva, 105 días. Pero lo asombroso era que a pesar de tener completamente obstruido su esófago, ella pasaba perfectamente la Sagrada Comunión todos los días. Bendito sea mi Dios, porque en una muerte tan dura como esa, no le faltó el gran consuelo de la Sagrada Comunión, aunque para la enferma no pasara esto como un consuelo, porque su muerte fue toda una amargura. Y eso me lo explico porque ella había ofrecido su vida por la conversión de los indígenas jaivanes, es decir, los que se han comprometido a hacer del demonio con un expreso contrato. Naturalmente, para tal ofrecimiento, se debe corresponder con esa dureza de la muerte. Más feliz ella, así, que tanto alcanzó con sus dolores y angustias, porque a los pocos meses después, ya no quedaban jaivanes en las tribus. Sea pues Dios bendito. Unos murieron, otros se convirtieron, quedando solamente uno o dos que poco o nada ejercían sus funciones, porque ya estaban aterrados con lo que estaba pasando. Y permítanme que aquí se les consigne algo de lo mucho que yo sentí con la muerte de la que fue mi madre y a la vez mi hija. Desde la niñez, como he dicho, le ofrecí a Dios el sacrificio de mi madre, considerando que era el único y gran sacrificio que hacía al hacerme religiosa. Pero Dios no quiso jamás aceptar mi ofrenda. Yo viví con ella y sumamente unida a ella 49 años. Mi afecto, y no sé si me equivoco, pero así es como lo creo y que lo he creído, se purificó desde muy temprano. Será exageración si es que digo que desde aquel acto por el cual yo me sometí a los 3 años a separarme de ella para ir con el tío a casa de la abuela, porque lo cierto es que jamás yo tuve inconveniente, a pesar de mi afecto tan intenso, en separarme de ella. Y sí consideré el sacrificio cuando tuve que dejarla para hacerme religiosa, pero no fue por la separación misma, sino por lo que yo pudiese servirle a ella en los momentos apurados de la vida. Nunca, mientras yo estuve, aunque transitoriamente, separada de ella, mientras que yo supiera que nada le faltara, me hizo impresión la separación, ni tuve tampoco el afán de verla. Mientras eso pasaba, o si algo le faltaba, algo de hecho sí me hacía sufrir. Jamás fue un afecto tierno. El primer beso yo se lo di después de muerta, cuando acababa de expirar. Y por todo esto yo creo que mi afecto era muy descamado y purificado, pero intenso como ninguno. Pocos días antes de agravarse su enfermedad me dijo: no me falte en los últimos momentos porque tengo mucha fe en que si me acompaña no se me va a arrimar el demonio. Eso lo dijo seguramente por la fe en que representaba a Dios como superiora. Además, quiero que me rece y que me acompañe hasta lo último. Así que le cumplí perfectamente su deseo, y mientras las hermanas cantaban alrededor del lecho el Magnificat, yo al oído le decía las últimas jaculatorias. Expiró en el mismo momento en que se terminaba el canto, y su semblante de amargura se tornó dulce y risueño, como quien ha encontrado una feliz sorpresa. Pero mi alma, Dios mío, cuánta desolación sintió. Si creí que una parte de mi ser había sido arrebatado, si me pareció que la soledad se me había hecho absoluta, mucho me ha arrepentido
el no haberme hecho cargo de arreglar su cadáver hasta ponerlo en la capilla, pero fui cobarde. Le dije a la Madre San Benito que me reemplazara. Me retiré a una celda, a sentir la más enorme soledad, sin lágrimas ni suspiros, pero tan completamente sola que me espantaba. Dios mío, yo te llamé varias veces, y sabes que voluntariamente te la entregué. Y sé, sin embargo, que Dios estaba conmigo y que no se dejaba sentir por alguno de sus amorosos designios. Ya tarde, llegó la hermana San Benito, y me dijo que tenía ya el cadáver en la capilla, así que me fui a velar cerca de ella, en la soledad absoluta en que estaba, a pesar de tener el Santísimo al frente y de considerar cuánto me acompañaba desde el cielo. Sola y simple, mi alma ni rezar podía. Ahí mismo, alumbrada por los cirios que ardían delante del cadáver, escribí telegramas a la familia, anunciándoles el acontecimiento, sin una lágrima, pero en la misma soledad. Dios mío, ¿qué te proponías con eso? Los indígenas se acercaban a mirar el rostro de la difunta, y al verla tan amable y dulce decían: «Esta ni han pecado chiquito, ni pecado chiquito había, locutorio no hay», y lloraban. Querían decir que esa no tenía ni siquiera un pecado chiquito, y por eso es que está en el purgatorio. De hecho, decían que no estaba en el purgatorio. Esto es que debía de conmoverme porque yo me dejaba seca y sola. Reflexionaba en esos hijos del alma, enseñados muchos de ellos por ella, que la rodeaban con tanto dolor y sencillez, como sus almas le rodearían también en el cielo, a donde su apostolado tan desinteresado sin duda sí que la llevaría, y de cómo ella gozaba ya en el cielo, que con tanto amor les había mostrado a esos pobres hijos de la selva, y que nada me conmovía, porque yo sencillamente estaba sola. Y digo que voluntariamente la entregué, porque durante 8 años, a pesar de los diferentes achaques mortales que tuvo, siempre atendió Dios mi súplica de que le conservara más para la congregación, especialmente para el noviciado, en donde su experiencia y santos ejemplos hacían mucho bien. Pero en esta ocasión ella me suplicó que la dejara marchar, que ya era justo, que no la dejara más sin ver a Dios. Entonces se lo prometí, y fui al Santísimo y le dije: «Consiento en que te la lleves ya a tu gloria». Y desde ese día, por decirlo así, entró en su larga agonía. Esto, Padre, yo lo digo con rubor, porque es de apenarse eso, de que Dios oiga a una miserable con tanta exactitud y amor. Imprime en el alma algo que solo en silencio se aguanta, y hasta ruboriza decirlo. Mi primer pensamiento, cuando la soledad dejó el puesto a mi estado de siempre, no fue extrañar la presencia de esa amada viejecita con la intensidad que yo pensaba que debía de sentirse, sino más bien una pena profunda porque el Santísimo se había quedado sin la constante adoradora y enamorada que tenía en mi madre. Dios mío, qué pena sentía de verte carecer de esa compañía tan reparadora que te hacía, con una constancia inimitable, tu amiga, la hermana María del Sagrado Corazón. En marzo de aquel año, 1923, yo estuve gravísima de mis achaques, es decir, a punto de morirme, y no tuvieron más remedio las pobres hermanas que hacerme llevar en una camilla a Frontino. Acto de abandono semejante yo hube de hacer al salir en una camilla para Frontino, dejando las hermanas todas jóvenes y con un trabajo difícil, a la vez que aún comenzando a formarse como religiosas y misioneras, al lado de los padres que estaban tan prevenidos y difíciles. Jamás me cansaré de ponderar la paz que le da al alma el santo abandono en las manos de Dios, porque salí tranquila y casi segura de que no iba a morir y que Dios lo arreglaría todo. Entramos a Frontino al día siguiente de salidas de Dabeiba, y ya el clima me tenía en una mejor disposición. El señor don Félix Vélez, nuestro bienhechor en aquella población, nos prestó su casa que tenía desocupada, y en ella nos alojamos muy bien.
Los reverendos padres carmelitas no nos hicieron atención ninguna. Era párroco el reverendo padre Alfredo y era natural que no esperáramos ninguna atención, y sin embargo mandé 2 hermanas para que fueran a saludarlos, porque siempre he creído el deber primordial de la religiosa, el estar en armonía con el sacerdote. Así que fueron recibidas con un poco de frío, pero atentamente. Pocos días después mandé a suplicar al padre Alfredo que me llevara o mandara la Sagrada Comunión y contestó que no se podía, y sin embargo el padre provincial, que a la sazón se hallaba allí, tuvo la bondad de llevármela de cuando en cuando. Por mi parte, después de haber mejorado un poco, fui a despedirme de los padres y pedí especialmente al reverendo padre Alfredo. Salió y me recibió con simpatía especial. Él sin duda creía que por haber arrojado a las hermanas de la iglesia en esos días con bastante vergüenza para ellas, yo estaba enojada, y al ver que no lo estaba, sin duda se compuso para recibirme la visita. Llegamos a Uré, de donde había salido hacía 3 años. Y qué hermosa sorpresa, porque verdaderamente las hermanas habitaban el mismo desmantelado ranchito en el cual dimos principio a la cristianización de aquel caserío de paganos. Era un ranchito feo y desmantelado y casi caído, en el cual habían las hermanas hecho un muro para su dormitorio, pegando periódicos con engrudo sobre las cañas y varas que se cercaban. Todo eso era para cercar la piececita, dejando toda la facilidad para que los curiosos negritos vieran cómo dormían las hermanas. Guaitaran era una hermana dormida. Eso era lo que significaba. Ellos decían eso, Guaitaran, pues a fuerza de poner y de superponer los periódicos y las revistas, que por fortuna de cuando en cuando, pero en mucho número, les mandaban de Medellín, ya habían hecho un muro que estaba muy resguardado y hasta bonito. Mientras las misioneritas estaban como les había dejado hacía 3 años en su pobreza y condiciones de vida, los negritos se habían cristianizado hasta ver con suma alegría de mi alma que cada día el Santo Padre Patricio repartía casi lleno un copón de formas. Así que Dios mío, ¿qué era aquello? El señor Hilario, antiguo representante del sacerdocio pagano que había dejado de desempeñar sus funciones supersticiosas, había muerto cristiano después de comulgar muchas veces y había sido reemplazado en el pueblecito por el Santo Padre Patricio, sacerdote católico de la congregación alemana del Divino Salvador. Las grandes y casi inconcebibles privaciones de las hermanas habían sido compensadas con aquella pesca de almas cuyo número quizás ascendía a 3,000. Dios mío, y ya entonces había culto a Dios en donde antes se le tributaba el culto al diablo. Era de ver el amor de esas pobres gentecitas y su fervor. Vi escenas que me hicieron llorar muchas veces. La madre San José, como era su deber, había ido desprendiendo a los negritos de sus prácticas y de sus fiestas paganas y restos heredados de sus antepasados del África. Y en todo la habían complacido esos queridos hijos, pero quedaba en las ancianitas un tal dolor por sus fiestas antiguas que varias veces se me presentaron para pedirme que le dijera a la madrecita San José que así como ellas le habían dado gusto en todo, les volviera a conceder sus fiestas y que especialmente les diera las del diablo. Ante semejante propuesta, que estaba envuelta en lágrimas y sollozos ahogados, yo conmovida quedé profundamente. Así pues, abrazando a las ancianitas, les dije que yo también sentía mucho esta pena que ellas tenían y que quisiera yo llorar con ellas, pero que les haría hacer unas fiestas muy bonitas a la Santísima Virgen en lugar de las fiestas de ellas, porque las fiestas que ellas querían hacer eran pecado. Así que pobrecitas, porque no me quitaban la razón, pero sí que lloraban inconsolables. Ah, lo que es el corazón humano, y lo que se apega a las almas la superstición.
Un mes entero yo me estuve gozando de aquel Edén, de ver a los negritos antes tan fieros, convertidos en unas mansísimas ovejitas. La obra de la gracia había sido pues admirable, y jamás alcanzaremos a comprender todas las murallas de la oposición que el diablo le puso, pero todo lo supera el amor de Dios a las almas. Hablando pues con el buen padre Patricio, que era un hombre apostólico y ejemplar de misioneros, sobre las privaciones de las pobres misioneras y especialmente sobre la condición de tener que carecer mucho de la Sagrada Comunión, y por más que se procure que no les falte sacerdote, yo le pregunté cómo le parecía a él la idea de proponer a Roma la licencia para que las religiosas, puestas en tal necesidad en el mundo, tuvieran la facultad de darse a sí mismas la Sagrada Comunión, y así, aunque el sacerdote no pudiese asistirlas constantemente, tendrían su comunión tomándola todas las mañanas con unas pincitas de oro y con la mayor reverencia. Ese sacerdote se entusiasmó y lo vio muy puesto en la razón, puesto que en casos excepcionales la Iglesia lo ha usado así y también en los primeros tiempos del cristianismo, porque llevaban los que tenían peligro de martirio una forma consigo a fin de comulgársela en el momento de ser sacrificados. Esta alegría y entusiasmo del buen padre fue para mi alma como el bálsamo que me confortó, y verdaderamente cada día yo siento más honda la necesidad y también la convicción de que esto llegara a suceder porque nuestro Señor lo desea, y el Señor sabe buscarse los medios. Habían sufrido tanto esta terrible privación las hermanas de Uré, que bien palpaba el padre esta necesidad. Y no solo encontré adelanto espiritual en aquel caserío, sino que había pan, porque los negritos, a la vez que se hicieron cristianos, se hicieron trabajadores, y la agricultura entonces ya estaba bastante desarrollada, gracias a Dios. Iba a dejar a la madre María Mercedes en cambio de la madre San José. Pero ese secreto tuve que guardármelo mientras que se llegaba el momento, porque los negritos hubieran hecho quién sabe qué cosas por no dejarla sacar. Ya en las vísperas de salir dije que me traería una hermana, y esto solo fue causa para que todos se me abocaran a oponerse. No les dije sino que una cualquiera, y sin embargo así no consentían, porque al analizarlas encontraban que cada una les hacía más falta. Así pues, al llegar a la hermana María de la Inmaculada, creí que la elegían para mi compañera de regreso, porque ya les había oído decir que era muy brava. Pero en esto me equivoqué, porque apenas la propuse me dijeron, esa no, porque es muy guapa y hace falta para los pelaos. Total que no querían que me trajera ninguna y se sentían verdaderos dueños de ellas como hijos apegados. Solo la víspera pude decir a quién me traía, y tuve que pedirle al corregidorcito que guardiara la casita porque tenían el complot bien formado de presentarse a impedir por mal y con lágrimas la salida de la madre. Por la mañana salimos, tarde, por estar en la salida de otras hermanas que también se iban por primera vez a excursionar a lo largo de San Jorge. Fue una impresión, la más tierna, el ver partir aquellas hijitas de mi alma en una canoita que llevaba izada una banderita blanca con una imagen de la Santísima Virgen, y ellas cantando nuestro himno. Entremos alegres al barco a remar, con una voz conmovidísima por la emoción del momento. Nos acompañaron a verlas partir al puerto del Ure, algo más de 200 personas que admiradas lloraban. Cuando ya la canoita se estaba resbalando por encima de aquel majestuoso río, se perdió de nuestra vista y volvimos los ojos encharcados hacia el pueblecito que esperaba también ver nuestra salida. Dios mío, lo que yo entonces sentí. Imposible de decirlo. Qué mezcla de dolor, agradecimiento, ternura, celo y fervor oprimían mi alma. ¿Cómo es Dios de mi corazón, que concedes a una pobre mujerzuela pecadora consuelos y grandezas tantas? Las pescadorcitas que partían por primera vez por encima de las aguas del furioso Ure y que enseguida navegarían el San Jorge en el mismo Cayuquito,
permanecerían 1 o 2 meses recorriendo lo largo de aquel río y saltando a los caseríos en donde debajo de la fronda de los árboles o en techos abandonados armarían su tienda para llamar a los pobrecitos salvajes en tinieblas del alma que necesitaban luz. ¡Ay! Y esa luz la llevaban mujercitas tan débiles, navegando en una embarcación insignificante para cualquier ola del río. ¡Ay! Iban tan repletas de amor de Dios, cuanto también desprovistas de los medios humanos. Al entregarles 5 pesos que había en la casa, yo les dije: esto es, hijas, para el caso extremo de una enfermedad o cosa parecida, porque de otro modo esto no puede gastarse, porque es la renta de que se harán los gastos de esa casita en el mes que entra. Así pues, tenían que tener el cuidado con gastarlos, sino solo en un caso extremo. Aquí deben volver con ellos, y han de vivir con lo que Dios les dé por allá, porque Dios sabe nuestras necesidades. Con esa frase en los labios, todavía les di la bendición, y partieron alegres y conmovidas. ¿Quién creyera que la excursión duró 2 o más meses y que después de trabajar y sembrar con indecibles dificultades, regresaron trayendo 7 pesos y sin haber pasado siquiera un solo día de hambre? Llegadas al rancho, nos despedimos de las que quedaban, que era la hermana María Mercedes, que estaba enferma en la casa, y ya las cabalgaduras estaban listas. Quizás serían 1000 las personas que nos siguieron por la trocha, llorando a los gritos y suplicando porque les dejara yo a la Madre San José. Parece increíble, pero es la verdad que casi todo el pueblo nos acompañó por más de 1 legua de trocha, dando alaridos de dolor y de reclamo. Qué corazón tan duro el de la Madre San José, porque iba serena como si estuviera dormida. Yo lloraba con disimulo, pero mi alma se inundaba cada vez más en aquel dolor de darles esa pena a esos pobrecitos y de dejar a las hermanas de nuevo en aquellas selvas. La mitad de mi corazón iba por el San Jorge acompañando a las que, cual peregrinas, no sabían en dónde iban a poner su tienda de apóstoles. Nuestro viaje, después de que nos despedimos de los queridos surezanos, por allí, no lejos del río Man, si no mal recuerdo, fue terrible, porque desde allí yo comencé a indisponerme y la fiebre no se hizo esperar. La trocha en nada había cambiado y los barrizales eran como mares de cieno casi impasables. Ya no llevaba buey, porque al devolverlo a su dueño, montó en él una pobre mujer y se despeñó y se mató. Por lo cual las hermanas cogieron miedo y determinamos que aunque demoráramos mucho en la trocha, habían de salir caminando, ratos a pie, ratos a mula, según el estado de la trocha. La primera noche pasamos en un ranchito que estaba medio caído y habitado por una familia pobrísima, en donde los vientos del huracán de la noche tenían una franca entrada. Hasta la casita de los palos, en donde me subieron, prefiriéndome así por estar enferma, los demás se tiraron en un suelo que estaba húmedo. Y toda la noche yo tuve fiebre y era muy alta, pero por la mañana ya había bajado un poco, con lo cual volvimos a emprender el viaje porque no había modo de quedarnos en aquel sitio. Ya a las 10 de la mañana mi fiebre marcaba algo así como 40 grados y el camino se hacía por toda la corriente de un río heladísimo y muy malsano para tomar de nuevo la vía de la trocha, porque era menester subir así un barranco. Bien que si la mula era capaz de saltar conmigo encima, yo no resistiría el salto, por tener la cabeza sumamente tonta, así que determiné bajarme por permanecer preferiblemente y preferir hundirme un poco en las aguas del río para bañarme completamente con la caída de la bestia, de modo que yo llamé a Abel, y él me bajó de la bestia, quedando mis piernas hasta la rodilla dentro de la corriente del río. Sentí como si me introdujeran por dentro de la médula de los huesos unas saetas encendidas, y sin embargo subí ayudada de Abel y de la hermana el barranco, y volví a la mula, así, mojada,
y sin ver casi el camino porque la fiebre que yo tenía era muy alta. No recuerdo cómo pasamos la noche de ese día, pero debió de ser en pésimas condiciones porque aún no habíamos salido de la trocha, según mi recuerdo. Pero hubo un instante en que era imposible ir a caballo y nos desmontamos para caminar algo. El pobre Abel me llevaba de la mano y mientras tanto las bestias, que presentían que no estaba lejos el yerbal, se nos fueron como ventarrones según era la carrera. Pobre Abel, no dejó en aquel mismo sitio nada más que irse, tuvo que hacerlo. Tuvo que hacerlo porque fue en seguimiento de las bestias, pero el camino sí que era un verdadero mar de pantano hondo, y la pobre madre San José, que me llevaba de la mano, no podía darme ayuda suficiente para sacar las piernas de adentro del pantano, por lo cual yo no pude menos que acostarme cuán larga era sobre aquel barrizal. Poco pues habíamos adelantado, quizás algunos 80 metros de camino, a las 2 horas, cuando el pobre Abel regresó con las bestias. Pudimos ayudarnos de ellas después de pasar otros trayectos que no eran muy cortos de barrizal, en los cuales no nos atrevimos a entrar en las bestias, y por supuesto que con la ayuda de Abel yo podía moverme un poco más. A las pocas horas vimos un abierto en la selva que estaba lleno de sol y que nos llenó de alegría. Era la finca del Guamaro, de don Pablo Cuartas, a la que le puse la sonrisa, por aludir a la muy satisfecha con que nos miraron. Y al ver aquel campito de sol, y saber que ya la trocha había tocado su fin, bendito sea mi Dios, que aunque mal sí que la habíamos pasado, vivas nos dijimos. Llegamos a una casita en donde pudimos bañarnos los pies y cambiarnos la ropa y en donde nos prestaron toda clase de auxilios en la medida de su pobreza. Aquella noche, mi fiebre fue con terrible delirio y muy fuerte. La pobre madre San José temió mucho por mi vida y la vi entristecida pero guapa como ninguno. El huracán, como en la casita de la trocha, bramaba por entre los palos del cerco del cuartico que ocupábamos y me hería como si fuera de púas. Al día siguiente, ya muy mejorada de las fiebres, vinimos a Cáceres, en donde la vida se nos volvía ya como lecho de flores. Dios mío, pensar que en Cáceres habíamos de temperar. ¿Quién lo creyera? El pésimo clima de Cáceres, al lado de la trocha de Uré y del mismo Uré, eso es un temperamento y así es la vida. Con don Pablo y la señorita maestra nos parecía la vida ya cambiada. Al menos teníamos recursos y sin embargo, como mi humanidad todo lo vence por lo pesada, yo quedé en la mejor camita que tenían allí y hube de dormir en una colocada en un sitio húmedo y fétido. Y como estaba clavada, pues era imposible de mover la cama. Total que cuando ya me sentía muy mal por la humedad, pasaba a una sillita, en la cual cabía malamente, y después de allí pasaba sentada las fiebres fuertes de aquellas noches. Y sin duda que nos estuvimos en Cáceres 8 días, medicinándonos, y luego emprendimos la trocha que las gentes sanas atraviesan ordinariamente en 3 días a caballo, y en la cual yo no sé cuánto gastamos, porque ya venía también la madre San José con fiebre, y las lluvias y tempestades nos quitaban los raticos en que las fiebres nos permitían andar. Dios mío, qué noches aquellas. Y ya Abel tampoco se sentía muy bien. Al fin, después de que no sé cuánto tiempo, y porque no lo recuerdo, llegamos a Valdivia o a Conquital, en donde estuvimos las dos en cama, consiguiendo así un poquito de mejoría para poder arrimarnos a Yarumal. Ahí, en casa de las madres capuchinas, mucha caridad y buena voluntad hubo, de modo que nos dispusimos a emprender el viaje como en unos 5 días. Con una hermosa mañana salimos de Yarumal, pero al atravesar los llanos de Cuiba, el intenso frío sin duda que me hizo subir una fiebre, que sin duda pasaba de los 40 grados.
Llegamos a Santa Rosa un domingo, como a las 2 de la tarde, y llamó la atención de las gentes en el mercado el ver un bulto envuelto literalmente todo en cobijas gruesas sobre una mula que se dirigía sola por la plaza. Un sacerdote nos indicó por dónde debíamos de seguir al hospital de las hermanas capuchinas. Allí fuimos recibidas con mucha caridad y el médico nos preparó para seguir después de otros 8 días de demora. De modo que saliendo por Belmira, para no llegar hacia Medellín, llegamos a Dabeiba, después de 2 meses, si no recuerdo mal, de haber salido de Uré.